Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui comptem amb Óscar Gallo, professor de l'Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, de la República Dominicana. El professor Gallo es formà com a historiador de la Universitat Nacional de Colòmbia i es doctorà en la Universitat Federal de Santa Catarina. Parlarem amb ell sobre alguns dels seus temes de recerca en el context de l'actual pandèmia, entre els quals la medicina del treball i la seguretat social, la història local, regional i internacional y la perspectiva comparada a América Latina. Buenos días, Óscar. Buenos días, Julia. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio para hablar de los temas de la historia de la medicina, que es de los temas que normalmente trabajamos y que en este momento pues podrían contribuir de alguna forma a alguna reflexión. Refiriéndote a trabajos como los del médico mexicano Jorge Torres, que a finales de los años 30 se preguntaba si el paludismo debería declararse enfermedad profesional, en tu investigación has analizado cómo se fue instalando de manera lenta una legislación para las enfermedades laborales en Colombia. ¿A qué nuevos retos crees que se enfrenta la medicina del trabajo y el sindicalismo en Colombia ante la pandemia de COVID-19? Bueno, yo creo que hay como varias cuestiones. Lo primero tiene que ver con el reconocimiento de las enfermedades profesionales o el debate en torno a los años 1900 en la historia de la medicina, más bien la historia de la medicina del trabajo, el debate por ese proceso de objetivación de las enfermedades profesionales. Otra cosa, pues, un poco como que se conecta también con el tema, es los retos de la medicina del trabajo en la actualidad, y por el otro lado estaría los desafíos o los retos también del sindicalismo frente a la pandemia. En cuanto al primer punto, vos mencionás al comienzo un artículo de Jorge Torres que fue publicado en una revista que se llama, en Colombia, una revista colombiana de la ciudad de Barranquilla que se llama Medicina y Cirugía. Ese artículo de 1938 yo lo utilizo en un artículo donde analizo el proceso de objetivación médica y legislativa de las enfermedades laborales, es decir, básicamente lo que me interesaba en ese momento era entender cómo las enfermedades laborales empiezan a ser un problema, tanto legislativo y objeto de estudio de la medicina. Paralelo con eso, entonces, lo que hace este médico, Jorge Torres, es plantearse una pregunta muy sensata para la época e incluso para el presente, y es si una enfermedad como el paludismo podría ser considerada una enfermedad profesional. Esa pregunta que se hace en ese contexto de debates acerca de qué son enfermedades profesionales y cuáles son las listas de enfermedades profesionales o qué enfermedades podrían ser consideradas profesionales es muy interesante, porque la definición que se plantea en 1945 de enfermedad profesional es un estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que ha desempeñado el individuo o el medio en que se ha visto obligado a trabajar. De acuerdo con esa definición, uno podría asumir, y así fue el debate que se planteó en la época, uno podría decir que cualquier enfermedad epidémica o endémica, como el paludismo o la anquilostomiasis o anemia tropical, podría considerarse profesional si el trabajador estaba obligado a actuar o a desempeñarse en ese contexto. Sin embargo, lo que ocurre en ese periodo es que revistas como Salud y Trabajo de la Compañía Colombiana de Seguros y en general los debates en las revistas son más o menos que consideran o determinan que las enfermedades epidémicas o endémicas solo se deben considerar profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas debido a su oficio. Eso quiere decir de alguna manera pues que solamente se incorporan a los médicos. Contemporáneo a ese debate también se va a dar otro alrededor de la tuberculosis. Y lo mismo va a ocurrir. Aunque las estadísticas, por ejemplo, sobre la tuberculosis en la primera mitad del siglo XX son muy imprecisas, los anuarios en Colombia hablan de que en el país murieron entre 1940 y 1949 más o menos 50.000 personas por tuberculosis, con una promedio anual de 4.466, es decir, estamos hablando para la época y de hecho para los observadores contemporáneos de otra gran epidemia, así como lo podía haber si no eran las anteriores. Entonces, esto quiere decir que en ese momento que la población no superaba más de 10 millones, la tuberculosis era una enfermedad
epidémica, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre también en este caso? Al igual que en el paludismo, lo que se plantea es que solamente se considera enfermedad profesional la tuberculosis en los casos en que para los médicos, enfermeras y una excepción, los mineros. Pero cuando uno observa la información o las fuentes, uno se da cuenta que en muy pocas ocasiones se reconoció la tuberculosis para los mineros, porque así como en el paludismo, en la anquilostomiasis y en la tuberculosis, siempre había una dificultad para demostrar la responsabilidad patronal en la enfermedad. Para decirlo más claramente, la lógica imperante era muy simple. La enfermedad profesional tiene una única causa. Cuando la enfermedad es multicausal o la relación directa con el trabajo no es claramente demostrable o puede confundirse con otras, como ocurrió en el caso de la silicosis que se solapaba con la tuberculosis, normalmente la solución era rechazar la demanda del trabajador, ¿cierto? Eso como punto de partida. Entonces, lo que está detrás es que no sobra decir que en el argumento de los políticos y abogados, estas enfermedades profesionales no se podían incluir por una razón, y que me sirve para conectarse con el presente, y es que no se incluían porque afectaban o ponían en riesgo, decían en la época, el desarrollo de nuestras jóvenes industrias. Digamos que es los debates que se dan en la primera mitad del siglo XX, se relaciona ahora. Uno encuentra, por ejemplo, 70 años después, el decreto 676 del 2020, el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, que en líneas generales dice lo que ya se planteaba anteriormente. Se considera el COVID-19 una enfermedad laboral directa cuando es contraída por los trabajadores del sector salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, vigilancia, de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. O sea, sigue la misma lógica en el caso del paludismo, en el caso de la anquilostomiasis y en el caso de la tuberculosis. Al ser directa, tal y como plantea ese decreto 676, no hay que calificar y entonces el procedimiento es mucho más fácil, aunque en Colombia y no sé si en otros países es común que las administradoras de riesgos laborales se dediquen a dilatar los procesos. En este caso, el hecho de ser directa garantizaría una mayor eficacia en el proceso de reconocimiento de la enfermedad, pero digamos que habría que ver porque esa tendencia a dilatar o esa resistencia a veces sistemática y dilatoria al reconocimiento de las enfermedades profesionales es habitual. Eso por un lado. Entonces, sigue un poco en esa misma línea que las enfermedades profesionales, en este caso el COVID, solamente se reconoce para el personal salud, básicamente. A mí eso me parece hasta cierto punto limitado, por un lado, porque las enfermedades, al considerar solamente directa el COVID, o una enfermedad laboral directa solamente a a los trabajadores del sector salud, de alguna manera se están dejando por fuera otra serie de trabajadores de servicios fundamentales que también tienen que enfrentarse día a día al COVID, ¿cierto? Digamos que todos los servicios esenciales, desde la recolección de basura, de la asistencia, en fin, todos esos servicios, sin los cuales es imposible que funcionen las instituciones y las ciudades, pues deberían de ser considerados. Pero digamos que eso es un debate pues bastante amplio. Esto entonces a mí me sirve para conectar la idea con el papel del sindicalismo, y es que si algo tienen en común esas dos acciones, tanto la de 1940 como la de 2020, es que el proceso de objetivación y reconocimiento de las enfermedades laborales está atravesado estrictamente por una cuestión, y es una racionalidad económica. Entonces, me parece que consecuente precisamente con esa preocupación más por la salud que por la racionalidad económica, los sindicatos colombianos han insistido en varias de las expresiones públicas durante este periodo del COVID en dos aspectos que creo que son fundamentales. La primera es garantizar las condiciones, los protocolos de bioseguridad en las empresas, lo cual es fundamental para evitar el riesgo. Pero además también han insistido reiteradamente en diversos medios de comunicación sobre algo que se llama la renta básica universal, que es un debate que ya se viene dando en diferentes países.
de alguna manera, al enfatizar en estos aspectos, se oponen a ese perverso énfasis en la indemnización, que es clásico en el modelo de asistencia por enfermedades profesionales, pero además amplían el horizonte de reflexión al insistir en los determinantes sociales de la enfermedad, aspecto que me parece que es esencial en momentos de la pandemia y también pensando en la pospandemia. Entonces, eso creo que por un lado es importante en lo que tiene que ver con ese papel de los sindicatos, y eso también tiene que ver con el papel de la medicina del trabajo, porque de alguna manera la medicina del trabajo normalmente ha estado preocupada por los aspectos fundamentalmente biológicos, o para decirlo de otra manera, el impacto sobre el impacto fisiológico del trabajo, y ha desconocido como las otras facetas o la complejidad. Entonces, en ese sentido, creo que este escenario debería llevar de nuevo a la medicina del trabajo a reflexionar sobre los determinantes sociales de la salud, que por ejemplo han estado trabajados por Michel Marmot, o también, por ejemplo, son evidentes en las investigaciones de Joan Benach y Carlos Montaner, donde se analiza, por ejemplo, para decirlo de una manera sintética, que la idea de trabajo decente es también sinónimo de trabajo saludable. Y eso, de alguna manera, obliga a la medicina del trabajo a desnaturalizar y a problematizar las relaciones de ese trabajador o ese sujeto productivo con el trabajo. Entonces creo que esos son como los tres, digamos, escenarios o las tres maneras como las que uno podría. Primero, los desafíos en términos de la renovación del campo. El otro es ese papel en el reconocimiento de la función no solamente indemnizatoria en el caso de los sindicatos, y finalmente pues como en esa tradición que de alguna manera se inscribe históricamente en esa, establece una continuidad con esa tradición de la medicina y en los modelos de asistencia para los trabajadores. Desde inicios del siglo XX, las sucesivas legislaciones colombianas del trabajo y la salud laboral han tenido una mayor énfasis en la ciudad y en la industria que en el campo y en el trabajo agrícola, a pesar de ocupar un papel fundamental en la economía nacional. ¿Cómo crees que se vive esta separación en los tiempos de pandemia actuales? De hecho, me parece que es una pregunta difícil de responder, no solamente ahora, sino también incluso antes, por una razón, y es que en Colombia son muy pocas las investigaciones sobre los cambios en los sistemas de producción agrícola o las transformaciones en los modelos productivos en el sector agroindustrial. Eso significa, o bueno, eso no significa mejor que los investigadores, que en Colombia no se haya hecho investigación sobre el sector rural, ¿cierto? Sino que lo que ha ocurrido es que normalmente cuando se investiga el sector rural, la preocupación está fundamentalmente asociada al impacto de los agrotóxicos o reflexiones estrictamente biomédicas. Y aquí de nuevo retomo un poco mi preocupación, pero lo que también ha sido mi problema de investigación, y es entender que esas condiciones, las condiciones actuales de trabajo en el sector rural son precarias, inestables, es decir, las vidas de esos trabajadores del sector rural están marcadas por la inestabilidad laboral. Con la Escuela Nacional Sindical nosotros hicimos hace 2 años, entre el 2016 y el 2018, una investigación con los trabajadores de palma, banano y caña. Y lo que se pudo constatar es que el sector rural tiene, o los trabajadores de ese sector tienen un temor permanente al despido, al cual se suman incluso las condiciones de violencia que se viven en muchas regiones del país y que impiden, por ejemplo, que haya una reivindicación de los derechos. Entonces, no solamente uno constata que los trabajadores del sector rural naturalizan el dolor físico y psíquico producido por esas condiciones precarias de trabajo, sino que de alguna manera están limitados y no tienen la autonomía para reivindicar sus derechos. ¿Eso qué tiene que ver con ese debate con ciudad y campo y ciudad? Pues que de alguna manera, o la impresión que uno tiene es que el Estado colombiano durante esta pandemia se ha enfocado, con obvias razones, pues no quiere decir que pues con obvias razones, donde está concentrado los mayores casos es en las ciudades. Sin embargo, y ese creo que es el problema,
es que al hacer otra vez, al volver la mirada exclusivamente a las ciudades, el Estado colombiano, históricamente ausente del sector rural, ha reafirmado esta tradición. Y entonces usted encuentra las zonas rurales poco, digamos que asumiendo a veces sus propios riesgos y sin un apoyo permanente del Estado. Entonces, sí, después de los acuerdos de paz, hubo un interés del gobierno nacional de volver a, de hecho, hacen parte de los acuerdos de paz, ese como recuperar el rezago del sector rural colombiano. Pero lo que ocurrió es que durante este periodo, no solamente con el gobierno actual, sino que durante este periodo concretamente la pandemia, el sector rural volvió a pasar al olvido. Y eso tiene grandes implicaciones, no solamente para los acuerdos que se pueden poner en riesgo, sino también para unas comunidades que han estado históricamente, han sido históricamente abandonadas por el Estado.